Good afternoon, dear students. Buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar esta nueva etapa en donde vamos a retomar las clases. Desafortunadamente, las cosas están un poco complicadas todavía. Esperemos que con el favor de Dios todo se vaya solucionando. Pero por el día de hoy, pues les he preparado este video el cual va a resumir o tiene como intención resumir lo que habíamos dado hasta este momento o hasta el momento en que empezó el paro. Digamos que va a ser un resumen de todo lo que vimos antes de este paro. Lo que se trataba en este caso, el pasado simple, que era el tema que estábamos viendo en el segundo corte. Ustedes saben que se dividió en 5 unidades: el pasado simple de los verbos regulares, el pasado simple de los verbos irregulares, el pasado simple del verbo to be, las preguntas de sí o no, entre otro tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar con esta nueva tutoría y pues esperando que todas estas cosas que están sucediendo pues lleguen a un buen término y podamos seguir dando las clases de manera normal. Ok, empecemos. Let's talk about the past. Hablemos acerca del pasado. As I told you, como les dije anteriormente, in English we have more than one verb tense to talk about the past. En inglés tenemos más de una forma de un verbo, de los verbos, perdón, para hablar del pasado. ¿Cuáles son estas dos formas? Por ejemplo, tenemos el pasado del verbo to be, el pasado de los verbos regulares y el pasado de los verbos irregulares. Tenemos que tener en cuenta todos este tipo de cosas. También tenemos que pensar, we also need to think about positive sentences, negative sentences, and questions. Tenemos que pensar en cómo formar oraciones afirmativas, oraciones negativas y también cómo formar preguntas. Todo eso lo vamos a resumir en esta clase, ¿ok? So let's start with regular verbs. Empecemos con lo que son los regular o los verbos regulares. Los verbos regulares son esos que, por ejemplo, vemos que le agregamos ed. ¿Cierto? Todos esos verbos son regulares. Le agregamos ed. We put ed on the end of the regular verbs to make the past simple. Ponemos ed al final de cada verbo para formar el pasado simple, pero recuerden que tienen que ser verbos regulares. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos que agregarle ed a estos verbos para formar el pasado. Por ejemplo, a estos verbos que terminan en e, por ejemplo, like, save, smile, le agregamos simplemente la t, ¿ok? Estos verbos que terminan en e, simplemente le agregamos d. Verbs ending in e, we only add t. Por ejemplo, like, save, smile. El pasado quedaría de esta forma: like, save o smile, ¿ok? A los verbos que terminan en y, pero vamos a tener en cuenta la letra anterior. La letra anterior, si la letra anterior es una consonante, debemos quitar la y colocar la i normal o la i latina y agregar ed. Por ejemplo, carried, tried, hurried. Como pueden ver, antes había una y, ¿cierto? Y la cambié por la i latina. Pero recuerden que esto tiene o pasa solamente cuando la letra anterior es una consonante. Si es una vocal, simplemente debemos agregar ed. Como por ejemplo en el verbo play. Play termina en y, pero anterior, o la letra anterior a la i, es una vocal. En este caso simplemente agregamos ed. También tenemos este tipo de verbos que terminan en consonante, vocal, consonante y que son de una sola sílaba. Este tipo de verbos, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última letra.
colocamos, por ejemplo, en este caso que es stop, duplicamos la P. De esta forma. Stop, ¿cierto? Duplicamos, como pueden ver aquí, hay dos P, pero esto solamente pasa cuando termina en consonante, vocal consonante, y que sea un verbo de una sola sílaba. Como pueden ver abajo también tienen clap, se le agrega o se le duplica la última letra y se le agrega ed. En el último tenemos hawk, duplicamos la E, ¿cierto? Que es la última letra, y le agregamos ed. Es muy fácil en realidad. Bueno, otros tipos de verbos. Por ejemplo, como podemos ver aquí, start, want, end, que no tienen ninguna particularidad, simplemente lo que hacemos es agregarles ed. Por ejemplo, started, wanted, ended. Por ejemplo, aquí que tenemos otros verbos como cook, finish y miss, también simplemente agregamos ed. Cook, finish, missed. Ya para lo demás, ya saben, aquí hay otro ejemplo. Play, como les mencioné hace rato, termina en Y, pero como pueden ver, está precedida por una vocal. En este caso simplemente agregamos ed. Aquí está open, open, tiene dos sílabas, por eso no se duplica la última letra. Y call, simplemente le agregamos ed. Como pueden ver, plate, open, call. Y ya lo demás, pues lo que vimos ahorita. Eh, Vamos a ver ahora cómo formamos oraciones en forma positiva. Por ejemplo, si es del verbo to be, recuerden que el verbo to be tiene dos formas. Esto lo estuvimos viendo también en clases anteriores. Tiene dos formas con los diferentes sujetos, ya sea was o ya sea were. Para formar oraciones afirmativas, simplemente coloco, por ejemplo, I was, you were, he, she, it was, we were, and they were. Recuerden que el verbo to be, perdón, significa ser o estar. Entonces lo vamos a utilizar con este tipo de oraciones que cuando vamos a hablar de ser o estar. Por ejemplo, I was in the classroom yesterday. Yo estuve en el salón ayer. He was in the park yesterday. Él estuvo en el parque ayer. They were at the cinema yesterday. Ellos estuvieron en el cine ayer. Entonces, para este tipo de oraciones de ser o estar, vamos a utilizar lo que es el verbo to be. Para las oraciones negativas con el verbo to be, pues simplemente le agregamos la palabra not. Por ejemplo, I wasn't, you weren't, it wasn't, we weren't o they weren't. Como pueden ver, aquí simplemente es agregarle la negación al verbo to be y de esa forma hacemos las oraciones negativas. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. En esta ocasión sería en forma negativa. No estuve o no fui. I wasn't in class yesterday. Yo no estuve en clase ayer. Y así sucesivamente. Para las preguntas, con el verbo to be, vamos a hacer un intercambio. Vamos a colocar primero lo que es el verbo to be al principio y después utilizamos lo que es el sujeto. Por ejemplo, was I, were you, was he, was she, was it, were we o were they. Como pueden ver, siempre el verbo to be va al principio cuando vamos a hacer preguntas. Y por último, no debemos olvidar que tiene que tener la question mark.
o el signo de interrogación. Así de esta forma hacemos eh, las oraciones negativas, perdón, interrogativas, usando lo que es el verbo to be. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que hicimos en clases anteriores. No lo voy a hacer en esta ocasión porque no es lo importante. Entonces, retomando lo que eran los verbos regulares, recuerden que habíamos dicho que son a los que se les agrega ed. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. Last week I cooked dinner for my family. Como pueden ver, cook se le agrega ed. Study, recuerden que termina en y, entonces ¿qué pasaría? Yesterday my friends and I studied for our test. Como pueden ver, el verbo cambia acá. Finish. My sister finished all her homework last night. Start. We started the classes yesterday, late yesterday. Vamos a adelantar un poco. Eh, ¿Cómo formamos oraciones? Perdón, está la diapositiva un poco confusas hoy. Eh, Como les había dicho anteriormente, vamos a hablar de lo que es la formación de oraciones en forma afirmativa utilizando verbos regulares. Por ejemplo, ¿cómo formamos las oraciones afirmativas con lo que son los verbos regulares? Simplemente colocamos, por ejemplo, empezamos con lo que son los sujetos, como por ejemplo I, you, he, she, it, we, you o they. Después utilizamos lo que es el verbo regular. Ustedes saben que como son verbos regulares, les agregamos ed. Por ejemplo, played. En este caso, yo quiero decir, yo jugué fútbol ayer. I played soccer yesterday. I played soccer yesterday. Como pueden ver, eh, primero utilicé el sujeto, ¿cierto? Que es I. Ya saben que el sujeto puede ser una persona, un animal, o una cosa, o un pronombre personal. Entonces, en este caso utilicé I, que significa yo. I, después utilicé el verbo play, pero tiene que ser en pasado, ¿cierto? Como es pasado, le agregué ed, play, ya que es un verbo regular. Y el complemento, por ejemplo, sería soccer. Y por último, en algunas ocasiones puedo utilizar lo que son las expresiones de tiempo. Por ejemplo, yesterday, last Saturday, last Monday, last weekend, last year, 3 days ago. Esas expresiones de tiempo, pues las tenemos en los videos que vimos antes de que el paro sucediera. Entonces, si quieren tener alguna referencia sobre estos tipos de time expressions o expresiones de tiempo, pues pueden dirigirse a esos videos y repasarlas un poco. Ya para lo que son las oraciones negativas, vamos a utilizar lo que es el auxiliar didn't antes del verbo para hacer la oración en pasado simple. Esto siempre va a ser así, tanto con los verbos regulares y los verbos irregulares. Incluso es mucho más fácil que las oraciones afirmativas. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque al momento de utilizar didn't, ya el verbo ya no debe ir en pasado, debe ir en presente, se forma infinitiva.
Por ejemplo, anteriormente yo había dicho, I played soccer yesterday. Entonces, si yo quiero volver a hacer esa oración, pero de forma negativa, diría, I didn't play, ya aquí desaparece la ed. Entonces, simplemente diría, I didn't play soccer yesterday. Yo no jugué fútbol ayer. Entonces, esto es lo mismo para ambos, para verbos regulares y para verbos irregulares. Aquí tenemos unos ejemplos. I didn't cook dinner last week. You didn't watch TV last night. They didn't walk to the store yesterday. He didn't play video games after school. Como pueden ver, donde está la rayita, siempre tenemos el auxiliar didn't con la negación, que puede ser did not o puede ser didn't, como lo estamos viendo en pantalla, más el verbo. Miren que los verbos actualmente ya no están en pasado, están todos en su forma infinitiva. Por eso es que digo que las oraciones negativas son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque ya sabemos que siempre vamos a utilizar didn't y siempre vamos a utilizar el verbo en forma afirmativa. Entonces es muy fácil. Vamos a hacer otros ejemplos. ¿Cómo volvemos a esta oración negativa? Sería, I didn't call you last night. I didn't call you last night. ¿Correcto? Rain. Yesterday it didn't rain. Ayer no llovió. Yesterday it didn't rain. Aquí de pronto hay algo que no estamos muy habituados, perdón, es a utilizar la expresión de tiempo al principio, separada por una coma. Se puede, pero es mucho más común encontrarlo it didn't rain yesterday, dentro de la misma oración, así como estoy diciendo ahora mismo, perdón. It didn't rain yesterday. En algunas ocasiones la encuentran así, pero es mucho más común encontrarlo dentro de la misma oración, sin separarlo por una coma, y al final de la oración. Study. Last weekend my sister studied so much. Last weekend my sister didn't study so much. Así sería la oración en forma negativa. Como pueden ver aquí, el study ya va en forma infinitiva. Otro ejemplo. When my father was young, he didn't live in this city. Cuando mi papá era joven, él no estudió en esta ciudad. Entonces, como pueden ver, es muy fácil. Aquí tenemos algunos ejemplos que también se los voy a dejar ahora que monte el video en la plataforma para que repasen. Les recomiendo hacerlo para que la próxima clase que ya vamos a empezar, pues tengan unas bases y pues ya sepan mucho mejor de este tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces les voy a dejar los links para que repasen. Ahí abajo, siempre abajo de cada ejercicio, siempre están dos pestañas, una para chequear la respuesta que les va a ayudar a verificar si las respuestas que ustedes hacen están correctas. Estos ejercicios no son para calificar, son para que ustedes los hagan y trabajen en sus casas de forma, por decirlo de alguna forma, para practicar. ¿Okay? Ahí les voy a dejar esos links más tarde. Y por último, ¿cómo hacemos preguntas? How do we make questions? Bueno, también es muy fácil hacer preguntas en pasado, perdón. Ya que siempre vamos a utilizar al principio lo que es el verbo did, si es el auxiliar did, perdón. Si es una pregunta de sí o no. Si ustedes ven que la pregunta empieza por el auxiliar did, es una pregunta de sí o no. Y si ven que la pregunta empieza por una palabra WH o WH question, estas preguntas pues ya requerirán una información adicional que ya depende de la WH question que estemos utilizando o de la WH word que estemos utilizando. ¿Cuáles son esas preguntas WH? Por ejemplo, where, que significa dónde, when, que significa cuándo, why, que significa por qué, how, que significa cómo, what, que significa qué, o en algunos casos cuál, entre otros. Siempre tenemos que tener en cuenta qué significa cada palabra para poder contestar las preguntas. Bueno, habíamos dicho entonces que para formar preguntas
Aquí en pantalla tenemos esta fórmula. Quiero que la apunten en su libreta de apuntes para que se les haga fácil realizarlas. Por ahora vamos a olvidar esta WH question que tenemos aquí al principio. Vamos a ver lo que son las preguntas de sí o no, las que empiezan solamente con did. Entonces, siempre vamos a empezar con la palabra did o el auxiliar did, más el sujeto. Ya saben cuáles son los sujetos. I, you, we, he, she, it, we, you o they, o cualquier animal, persona o cosa. Después utilizamos el verbo. También es muy fácil porque el verbo debe ir en su forma infinitiva, o sea, normal, sin agregarle ed o sin cambiarlo a pasado. Más el complemento. Esto es lo mismo para todos los sujetos. También se utiliza con ambos, con verbos regulares y con verbos irregulares. Ya sabemos que si la pregunta empieza por did, la respuesta va a ser sí o no. Pero si empieza con una WH, vamos a explicar esta parte. Recuerden la misma estructura que les expliqué. Anteriormente las preguntas de sí o no comenzaban con did. Pero las preguntas de WH question, lo primero que tenemos que colocar es la WH question o la WH word que querramos preguntar al principio de la oración. O sea, primero utilizaríamos entonces la WH word, después utilizaríamos el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo, más los complementos. Más tardecito, aquí adelante vamos a ver ejemplos para que esto quede mucho más claro. Entonces aquí tenemos, did Mary call me? Me llamó María. Recuerden que si empieza con did es una pregunta de sí o no. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Did María call me? Did Mary call me? Me llamó Mary. Entonces si voy a decir que sí, diría yes, she, porque estamos hablando de Mary, que es una mujer. Yes, she did. Al final colocaríamos yes, she did. ¿Ok? Si es afirmativa. Si es negativa, diríamos no, she didn't. No, she didn't. No, ella no me llamó. ¿Ok? Acá tenemos otra pregunta. Did you work yesterday? ¿Trabajaste tú ayer? Como están preguntando con you, esta es la respuesta debe ir con I, porque te están preguntando a ti directamente. ¿Trabajaste tú ayer? Entonces tú responderías de las siguientes formas. Yes, I did. Yes, I did, si es afirmativa. O no, I didn't, si es de forma negativa. ¿Ok? Y por último, tenemos otra con did. Did we talk about this last week? Hablamos acerca de esto la semana pasada. Como estamos utilizando el auxiliar, el sujeto we, la respuesta también debe ir con we. Por ejemplo, yo diría, yes, we did, o no, we didn't. ¿Ok? Yes, we did, o no, we didn't. Ya sabemos, las que empiezan con did son preguntas de sí o no. Y tienen esta estructura, ¿cierto? Se utiliza primero el did, después el sujeto, miren, en este caso Mary, you y we. Después utilizamos el verbo, por ejemplo, call, work o talk. Como pueden ver, los verbos van en forma infinitiva, no se les debe agregar ed. Después, por último, utilizamos complementos. Y ahora, pasando a lo que son preguntas de sí o no, cumplen casi con la misma estructura, pero solamente va a cambiar que al principio vamos a utilizar una question word, una palabra de pregunta. En este caso, de WH question word. ¿Ok? Por ejemplo, why did you marry him? ¿Por qué te casaste con él? Miren que aquí cambia ya el significado de lo que me están preguntando. Ya no me están preguntando por sí o no, sino por un why. ¿Qué significa why? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué te casaste con él? Why did you marry him? Ya aquí requiere otro tipo de preguntas, de respuestas, perdón. Ya aquí respondería la razón de por qué de que esa persona se casó con ese hombre. Por ejemplo, aquí la respuesta podría ser because, ¿cierto? Because I like him, por ejemplo, en este caso, porque me gustaba. Entonces, como pueden ver, cuando pregunto con why, respondo con because. Okay, esa es otra aclaración que tenemos que hacer aquí. Why es para pregunta y because es para responder. Entonces, es fácil. Y por último tenemos otra pregunta. When did you start school? ¿Cuándo empezaste la escuela?
When, ya aquí nos está dando la clave. ¿Cuándo? Entonces aquí voy a responder una fecha. Supongamos que yo empecé la escuela hace 25 años. I started school 25 years ago. Yo empecé la escuela 25 años o hace 25 años. Como pueden ver, aquí me están preguntando por un cuándo, ¿cierto? Y yo respondo ese cuándo. Menciono la fecha y menciono la oración en pasado, claro está. Como pueden ver, les dije, por ejemplo, I started, ¿cierto? I started school 25 years ago. Y aquí al momento de responder la oración queda de forma afirmativa, entonces ahí sí tengo que utilizar el pasado del verbo estar, que en este caso regular, y se le agrega simplemente ed. Aquí tenemos algunas preguntas, vamos a pasar rápidamente, eso lo hicimos ya. Why did he call Martin? ¿Por qué llamó él a Martin? How many games did you play? ¿Cuántos juegos jugaste? How much water did we need? ¿Cuánta agua necesitamos? Esta es de sí o no. Did she dance all night? ¿Bailó ella toda la noche? Y también tenemos aquí algunos ejercicios que también los voy a dejar para más adelante. Eh, en cuanto a lo que son los verbos irregulares, vamos a ver otra presentación. Regálenme un segundito. Para explicar un poco lo que son los verbos irregulares, ¿ok? En cuestión a los verbos irregulares, pues les comento que los verbos irregulares no siguen ninguna regla gramatical, sino que tienen una forma en presente y una forma en pasado. Por eso se llaman verbos irregulares. Entonces, en pasado simple se utilizan mucho. ¿Qué podemos hacer nosotros para, digamos, para trabajar de manera correcta este tiempo? Pues buscar una lista de verbos irregulares y tenerla siempre a la mano, aprendérnosla si es posible. Eh, Siempre buscar, por ejemplo, si el verbo regular o irregular, y ya de esa forma saber si le agregamos ed o si simplemente necesitamos cambiar todo el verbo, ¿ok? Disculpen, está un poco lento. Ya vamos a empezar la segunda parte de la presentación, que es hablar de los verbos irregulares. Bueno, está un poco lento, pero ya les dije, digamos, la forma correcta en cómo utilizarlos. Los verbos regulares son los que cambian, tienen una forma en presente y una forma en pasado. Un ejemplo de verbo irregular, por ejemplo, perdón, teach, que es enseñar. Para formar el pasado se vuelve taught. Entonces, tiene una forma en presente y tiene una forma en pasado. El auxiliar do, que es hacer, perdón, el verbo do, que es hacer. Al momento de utilizarlo en pasado, lo volvemos did, ¿ok? Hay un verbo que es el do y también a veces funciona como auxiliar. Que no se vayan a confundir con eso. Algunas veces lo utilizamos como verbo y algunas veces lo utilizamos como auxiliar. No es complicado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sigue habiendo, no sé qué pasa. Desafortunadamente estos internet siempre son un poco lentos. Y ahora sí está abriendo.
Bueno, como les venía diciendo, los verbos irregulares son aquellos verbos que forman el pasado, cambiando su forma base. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Eat, que significa comer, al momento de volverlo pasado se vuelve ate. Lo mismo pasa con go, que al momento de ser pasado se vuelve went. Write, que es escribir, se vuelve wrote, por ejemplo. Y put, que es poner, miren que no cambia en este caso, sino que es igual. Por eso también es irregular. Algunos verbos simplemente no cambian, tienen sus formas en presente y en pasado, se escriben igual y por eso tampoco, por eso también se llaman irregulares. Otro verbo que también cumple esta particularidad de que no cambia es el verbo read, que es leer, R-E-A-D. El pasado también se escribe de la forma o de la misma forma. Simplemente hay una pequeña variación en la pronunciación. En presente es read y en pasado se lee read. Pero se escribe igual. Entonces, todos estos verbos que cambian de infinitivo, el infinitivo cuando están en pasado, ¿cierto? Cuando cambian, son verbos irregulares. Y también esos verbos que tienen su forma infinitiva y su forma en pasado de igual forma, pues también son irregulares. Entonces, todos estos tipos de verbos tenemos que buscar, ¿cierto? Buscar en Internet. Me van a hacer ese gran favor siempre de tener una lista de verbos irregulares a la mano para de esta forma siempre estar, digamos, con esa lista y poder trabajar de la mejor manera. Lo que les venía diciendo ahora rato, si ya el auxiliar didn't está, así sea el verbo irregular, pues este ya debe ir en forma infinitiva. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Entonces, los invito a la próxima clase en donde, si Dios quiere, ya las cosas están bien para poder tener una clase en vivo y poder trabajar este mismo tema, pero ya de una forma más interactiva. Entonces, hoy solamente quería hacer un resumen de lo que vimos anteriormente. Si les queda fácil, miren todos los videos que tenemos de las clases anteriores para que ahora que empecemos bien las clases, pues ya tengan todo muy claro sobre este tema que es muy importante. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz tarde y hasta la próxima clase.